campanas que repican a las 5:30. El campesino sale sin desayunar. Va recorriendo los caminos de la aldea para a misa presentarse y puntual. Mientras tanto en la ciudad una familia se prepara para ir a comulgar con Jesús, su amor en la Eucaristía y su semana con bendición, así empezar. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. El sacerdote con alegría da la bienvenida. Con el signo de la cruz hay que comenzar. Todo el pueblo entrega sus faltas y se anima. Y con el gloria a su Salvador confesará. En todo el mundo se proclama su palabra. En cada rincón según su lengua se meditará. Se cantan salmos y se citan las escrituras. Corazón atento porque Dios nos quiere hablar. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Sube pan y baja carne, sube vino y desciende sangre. Sube pan y baja carne, sube vino y desciende sangre. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Se ofrece un sacrificio a ti. Se ofrece sacrificio agradable a ti. Santo escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Eres tú la tierra que promete a los hombres el Señor. Eres la promesa de los siglos donde nace el Salvador. Canta,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Preparémonos a este momento de encuentro con el Señor, reconociendo con humildad nuestros pecados y pidamos perdón. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Llenos de gozo, digamos juntos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer
y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Este tercer domingo del tiempo ordinario, a partir del año 2019, cobró una importancia especial y diferente, puesto que el Papa Francisco ha querido promulgar el día en el que recordamos muy especialmente la palabra de Dios. El día de la palabra de Dios
y la importancia que debe de tener en nuestra vida personal, en el seno de nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestra vida cotidiana. Cuando hemos escuchado al profeta Jonás, en aquella experiencia de advertencia y de llamada que Dios hace, pues obviamente es la palabra de Dios viva y activa la que se está manifestando y está dando pues una señal muy dura y muy fuerte. Dentro de unos días destruiré Nínive. Y por supuesto, cuando Jonás lleva la palabra incomoda y la palabra no es digerible y la palabra se vuelve pues obviamente una llamada de alerta, que cuando nos advierten algo podemos tomar cartas en el asunto y ponernos pues obviamente en condición de descubrir lo que podemos hacer para mejorar y evitar las duras consecuencias de esa advertencia, o podemos no darle importancia a la palabra de Dios. Y es ahí donde vemos cómo aquel pueblo sumergido y escuchando la palabra de vida, la palabra de Dios, que en su momento pues obviamente choca y pega, se arrepienten de corazón, cambian su actitud y obviamente logran la misericordia de Dios. La palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida debe de tener un eco que mueva todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos en función de lo que Dios está propiciando para nuestra salvación. Porque la palabra de Dios de principio a fin tiene un objetivo fundamental: cercanía con Dios, bendición de Dios, camino recto y por supuesto santificación de vida que nos alcanzará la salvación. Por eso la palabra de Dios tiene que ser escuchada, tiene que ser vivida, tiene que ser compartida y por supuesto tiene que ser asumida por cada uno de nosotros. Hoy podríamos decir, la invitación sería a que este fin de semana y en lo que queda de este domingo, y voy a decirlo, extendámoslo para toda la semana, démosle un lugar especial a la Sagrada Escritura en lo físico, en lo que tenemos. Y no es necesario tener una Biblia ilustrada grandísima, sino la Biblia que tengamos en casa, entronizarla y darle un lugar especial. Yo incluso le pondría unas flores para embellecerla, le pondría unas velas para pedirle a Dios que nunca nos falte la luz de su palabra y por supuesto me comprometería con el Señor a estar más cercano de su palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido pequeños mensajes que han tocado nuestro corazón y nuestra vida y decimos, esto es para mí, esto me lo mandó a decir el Señor a mí, el Señor me está hablando? Y díganme, ¿de dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene ese texto si no es de la misma Sagrada Escritura, donde Dios no nos dice solo eso, sino Dios nos habla al corazón y de muchas maneras y de muchas formas, y Él quiere estar en comunión con nosotros. Este tiempo de pandemia quizá nos alejó a muchos de la iglesia como estructura. Sin embargo, aquellos que se aferraron a la palabra de Dios, aquellos que siguieron viviendo la palabra de Dios y leyendo y reviviendo cada acontecimiento de la palabra, estuvieron lejos del templo, pero nunca de Dios, y menos de su palabra, y eso es lo más importante. La palabra de Dios tiene una importancia vital en nuestra vida diaria, pero sobre todo en nuestra liturgia como tal. Fíjense ustedes, por eso es tan importante poner atención a las palabras que se proclaman durante la Eucaristía. Por ejemplo, en cada celebración tenemos una palabra de Dios que nos guía y es Dios hablando personalmente a cada uno de nosotros. Y más allá de lo que nosotros podamos decir en una homilía, enriqueciendo muchas veces o queriendo enriquecer la palabra de Dios, la palabra en sí misma
tiene una fuerza que no necesita más explicaciones. El problema es que muchas veces no nos hemos acostumbrado a releer, a descubrir y por supuesto no atendemos a lo que Dios está hablando, pues obviamente a través de su palabra. Y por eso cuando te invitan a hacer una lectura de la palabra de Dios en una celebración, nunca pienses voy a leer la lectura, sino piensa voy a proclamar la palabra de Dios. Y cuando dices voy a proclamar la palabra de Dios, tú te tienes que revestir de presencia y por supuesto de convicción sobre lo que estás leyendo, y por eso hay que prepararse para leer con propiedad y dignidad esa palabra que ha de ser bien proclamada, bien vivida y por supuesto bien transmitida. La palabra de Dios siempre traerá un mensaje de vida para los que la escuchamos. Y el mensaje de vida puede ser incluso como esa advertencia de muerte, que lejos de causar la muerte, procuró la vida por aquellos hombres y mujeres, posiblemente sí con una vida desordenada, con una vida llena de pecado, pero que reciben la alerta a través de la palabra y entonces cobran nueva vida, asumiendo la penitencia, asumiendo el arrepentimiento y comprometiéndose a una nueva vida. Hoy hemos escuchado en el Evangelio nuevamente ese llamado que Jesús está haciendo a sus primeros apóstoles, llamada que nos vuelve a hacer a nosotros, y en ese momento no es la voz de un profeta que habla, sino es la voz de Dios que habla al corazón de aquellos que se encuentran a su paso. Hoy el Señor nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Hoy nos está hablando al oído, pero lo más importante, nos está hablando al corazón. Y es así como la palabra de Dios tiene que pasar por nosotros y llenar nuestra vida y transformar nuestro corazón. Fíjense que me pasó en alguna celebración de matrimonio muy especial. Yo estaba sentado en la sede, solamente escuchando lo que cada uno iba proclamando. Y fue hermoso porque pasó en la primera lectura, leyó y descendió. Pasó el Salmo, yo no vi quién había subido y comenzó a leer el Salmo, ¿verdad? El Salmo tiene una característica que no es una lectura continuada, sino es una lectura fragmentada y que vamos a decir se complementa con la respuesta de la antífona, es decir, una lectura que se corta, ¿verdad? Y sin embargo, cuando aquella persona comenzó a leer, miren ustedes, jamás en mis casi 24 años de sacerdote he escuchado una proclamación de la palabra de Dios como en aquel día. Era el Salmo 23 y miren ustedes una presencia en esa voz que se oía cuando se proclamaba el Salmo responsorial, que casi, les puedo decir, me suelto a llorar de sentir lo que esa fuerza de palabra estaba transmitiendo a través de aquella lectura del Salmo. Cuando me percaté, volteé a ver cuando terminaron de leer el Salmo y me di cuenta que la persona bajó con ayuda de su bastón y era una persona ciega, una persona no vidente. Y traía su lectura en el sistema braille y de tal manera que ella leyó la lectura asumiéndola y tocándola con sus manos, y eso me conmovió mucho porque dije yo, pasó por sus manos, pasó por su corazón y nos transmitió no lo que veía, sino lo que sentía. Y esa debería de ser la convicción con la que nosotros leemos y transmitimos la palabra de Dios. Una palabra que se siente, una palabra que se vive y una palabra que se proclama y que por supuesto conmueve y da vida. Y por supuesto, hoy que celebramos el Día de la Palabra de Dios, yo les motivo para que asuman en su vida y en su corazón la lectura diaria de la palabra de Dios. No es una lectura para los domingos, no es una lectura exclusiva para los religiosos, es una palabra que quiere ser activa en el corazón y en la vida de todos nosotros como cristianos, todos, y por supuesto descubrir cómo la palabra de Dios
tiene siempre un mensaje especial y muy personal. Hoy nos llama el Señor, nos llama desde su corazón a ser personas diferentes. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Hoy es la palabra viva de Dios encarnada la que está hablando. Dios siempre habla a través de su palabra. Vivamos el silencio de la palabra, vivamos la lectura de la palabra, pero sobre todo asumamos la vida que transmite la palabra de Dios. Y que hoy sea un día de compromiso con la palabra y decirle al Señor, así como muchos lo hicieron en el tiempo del Adviento, que se comprometieron a a leer un capítulo del Evangelio de Lucas. Yo les invito a que sigamos leyendo la palabra de Dios. Padre, no sé cómo leerla, pues ahí tienen el leccionario, lecturas que la Iglesia ha ordenado para que podamos acercarnos vivamente a la palabra de Dios. Ahí tienen esas guías de lecturas que les pueden servir, pues obviamente para llevar una lectura diaria y continuada. Y por supuesto, adentrados en toda esa lectura y acostumbrados a asumir la palabra, pues busquemos un curso de Biblia a través de Emaús Radio en YouTube. Tenemos un curso de Biblia muy sencillo y muy claro que les puede ser de utilidad. Busque en YouTube Emaús Radio y ahí va a encontrar un curso de Biblia y va a encontrar una forma muy fácil y muy digerible de cómo ir llevando y conociendo la profundidad de la palabra de Dios. Que no es algo difícil, que no es algo imposible, que es simplemente aprender a acercarse en amor a la palabra de Dios, invocando al Espíritu Santo para que nos guíe en esa lectura y entender lo que el Señor nos quiere decir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos ahora a renovar nuestra fe juntos y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la certeza y confianza de saber que Dios escucha nuestra oración, presentemos nuestras peticiones. Para que la Iglesia presente el reino ya cercano, comprometiéndose en la transformación de nuestra sociedad y en la conversión de sus estructuras, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que la invitación del Señor a seguirlo resuene en el corazón de los jóvenes y le respondan con generosidad, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que en nuestra sociedad impere la justicia y reine Dios y su verdad, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que cuantos van a morir y no conocen a Jesús, se conviertan a Él, y cuantos ya le conocemos, nos dejemos transformar por su amor,
oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Señor nos instruya en sus caminos, se nos manifieste como Salvador y nos ayude a vivir con rectitud y humildad de corazón, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los que compartimos el pan y el vino de la vida nos dejemos involucrar en la obra salvadora de Jesús, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que quienes nos acerquemos a la palabra de Dios viva, encontremos en ella fortaleza, consuelo, paz, serenidad y amor, roguemos al Señor. Para que busquemos en la palabra de Dios esa luz a nuestras vidas, esa fuerza de presencia para las decisiones que nos toca tomar en todos los acontecimientos de nuestra vida diaria, para que encontremos en la palabra de Dios la luz necesaria para iluminar el camino de tantos y nuestro propio camino, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que ponemos en tus manos y la que cada uno pone en tu corazón, para que conforme a tu voluntad nos concedas lo que te hemos pedido con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, presentamos con nuestras vidas el vino y el pan. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos,
te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo de Villa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, donde quiera que nos encontremos, nos damos y recibimos un abrazo de paz del Señor, sabiendo que el Señor nos abraza y nos ama, para que seamos capaces de transmitir la fuerza de su amor en aquellos que más lo necesitan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Aquellos que no pueden comulgar sacramentalmente en esta Eucaristía, hacen su comunión espiritual con esta oración, y yo comulgo en nombre de ustedes para que la gracia de Dios llene sus corazones. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí, en mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no quiero más volver a
las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú conmigo estás y que pronto volverás. Y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Jesús. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor. Con el milagro entre tus manos, sé que tú conmigo estás y que pronto volverás. Y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. Que la palabra de Dios siga haciéndose vida en cada uno de nosotros y vayamos a proclamarla, a hacerla vida y a presentarla al mundo tan necesitado de ella. Podemos seguir en paz.
iglesia soy y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, la proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con defectos y arrugas la querré, la quiero más. Pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor.